Agradecemos a los profesionales y técnicos que hacen posible esta transmisión a través de la modalidad Blended Learning. Quien les habla es el magíster Abdelvidal Sanabria Salinas, quien tiene a su cargo el dictado del curso Finanzas e Instituciones Financieras. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la unidad número 2, los mercados de valores. Y dentro de ella tenemos nuestro primer tema, que se llama el mercado de dinero. En este tema vamos a hablar acerca de cómo es que se mueve el dinero, qué se hace el dinero. El dinero es un instrumento gracias al cual se nos ha hecho mucho más fácil la vida, ¿no? No es necesario que estemos llevando, una res para cambiarla con otra cosa para poder tener lo que nosotros necesitamos. Para eso existe el dinero. Y vamos a ver cómo es que se utiliza el dinero, pues, en el tema de las finanzas. Bien, entonces, vamos de frente al tema y vamos hablando. Vamos con los mercados de dinero. Para poder mercar esto, primero vamos a dar de entender qué es un mercado, ¿no es cierto? Para lo cual recordaremos, pues, ¿no? Que ya hemos estado conversando respecto a eso, pero es bueno recordar que un mercado, ¿qué cosa es? Un mercado es cualquier lugar, hemos dicho físico o no, donde se hagan transacciones de bienes y servicios. Mejorando, podemos decir transacciones de bienes en un momento determinado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la economía estudiamos momentos, porque la economía del ser humano es dinámico, pero para poder estudiar tenemos que estudiar en un momento determinado. Entonces, si es que eso es un mercado, ¿no? Entonces, ¿qué será un mercado financiero? ¿No? Entonces diremos que el mercado financiero es aquel donde los recursos de los ahorradores, ¿no?, van a ser transferidos a los usuarios de estos, mediante el uso de documentos llamados títulos o valores, que representan el activo para quien posee, un pasivo o para quien los emite. ¿Qué estamos diciendo acá? Que el mercado financiero va a ser aquel donde transemos dinero. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Ya habíamos visto, ¿no es cierto? Captamos el dinero de los que tienen excedente, que van a convertirse son los ahorradores, y las instituciones financieras se van a encargar de dárselos a aquellas personas que los necesitan, que nosotros hemos llamado unidades de déficit, para que puedan utilizarlos en inversión o gastar, teniendo de por medio un pequeño pago de una tasa de interés. Entonces el mercado financiero va a ser ese, ¿no? Aquel que va a coger los recursos de los ahorradores, ¿no?, o el dinero de los que tienen para ahorrar, y van a ser utilizados en darlos a aquellos que lo necesitan para poder realizar sus actividades financieras. ¿Qué entendemos por un título? Según la ley, es aquel documento necesario para ejercitar el derecho literal que en él se consigna. Quiere decir que un título es lo que nos permite acreditar que somos lo que decimos ser, en otras palabras, ¿cierto? Si ustedes están estudiando, cuando tengan ustedes su título, van a poder recién decir yo soy el licenciado en tal, yo soy el economista, yo soy el ingeniero. Es aquel que corrobora lo que nosotros decimos ser. Igual, cuando nosotros hablamos de títulos o valores en términos financieros, nosotros para poder acreditar que nosotros dimos una cantidad de dinero, tendremos que tener un debido certificado, tener un título o valor que nos acredita como propietarios de esos bienes o esos recursos financieros que nosotros decimos que es. Esto es que en el mismo se menciona, en este documento se tiene que mencionar, por ejemplo, como en el caso de los pagareles o letras de cambio, el valor que se tiene, entonces, y las condiciones en las que se nos otorga el título o valor, ¿cierto? Quiere decir que en estos documentos se debe indicar claramente cuál es su valor, el valor nominal, ¿no?, que ya vamos a ver más adelante, y las condiciones en que éste se otorgan, qué tasa de interés pagará, durante cuánto tiempo será, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las condiciones que deben estar consignadas en el título o valor. Esto, cuando nosotros hablamos de una oferta pública, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de una oferta pública, entonces nosotros estamos diciendo que vamos a ofrecer estos títulos valores de frente a la comunidad en gran mayoría, en manera masiva, o a una persona intermediaria, ¿no? Después, pues, que ha sido autorizada respectivamente por la comisión, la CONACEP, que es la que tiene encargado todo esto, del manejo de
de los títulos valores, ¿no es cierto? Entonces, estos documentos, ¿dónde se van a manejar? En los mercados financieros. Allí se van a colocar y se van a ofrecer para que la gente pueda adquirirlos o no. Las diferentes modalidades de cómo se hace ya lo vamos a manejar en su momento, pero ahora nosotros vamos a estar indicándoles que esto, hay por ejemplo ofertas públicas, ofertas privadas, en los cuales son una manera de colocar estos títulos o valores. De esto, si hemos determinado que el mercado financiero, ahora veamos qué es el mercado de dinero, ¿no? Vamos a ver qué es el mercado de dinero y podemos resumir diciendo que el mercado de dinero es aquel en el que se llevan a cabo las operaciones o transacciones mercantiles con activos financieros emitidos a plazo menor de un año. ¿Ok? Entonces decimos que el mercado financiero es en aquel donde se llevan a cabo operaciones o transacciones mercantiles con activos financieros emitidos a un plazo menor a un año. ¿Y esto se acuerdan por qué? Porque había un mercado de dinero y otro mercado de capital, ¿se acuerdan? Y en el mercado de dinero era para corto plazo, acá tienen la razón. ¿Okay? Entonces quiere decir que el mercado de dinero pues aquel donde se van a llevar a cabo operaciones o transacciones mercantiles con activos financieros emitidos a plazo menor a un año. Sobre esto, ¿qué más tenemos? Vamos a tener la oferta y la demanda de dinero. Ustedes se acordarán que cuando han estudiado microeconomía, ahí hemos visto la oferta de bienes y servicios y la demanda de bienes y servicios. Entonces, y habíamos estudiado pues que la demanda, por ejemplo, tenía una relación inversa respecto al precio. Decíamos que la oferta tenía una relación directa respecto al precio, ¿no? Por cuanto en el caso de la oferta mayor el precio, mayor iba a ser la cantidad ofertada. Y respecto a la demanda decíamos que sí, el precio era mayor, la demanda iba a disminuir. Y si nos pusimos a pensar como personas y lo que sucedía en el mercado, efectivamente corroboramos que era cierto, pues, ¿no? Que cuando los precios son muy altos nosotros demandamos menos de ese producto. Y cuando el precio está bajo nosotros demandamos más de ese producto. Entonces esto es cierto. Pero ahora veámoslo esto aplicado al dinero. Y decimos que el dinero no es otra cosa que la suma de fondos disponibles, es la suma de fondos disponibles que en un momento dado tienen las personas físicas, morales o entidades económicas. Entonces, la oferta de dinero no es otra cosa que todos los fondos disponibles que se tengan, volvemos, en un momento dado. Pero ¿quién lo tiene? A los grandes, los que se llaman los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Las personas, las empresas, el gobierno. Toda esa cantidad de dinero que esté ahí se llama la oferta de dinero. Y que esté en condiciones, puede ser transado, ¿no? Que esté en condiciones de ser transado. ¿Y qué será la demanda de dinero? Entonces, por el otro lado, la demanda de dinero es la suma de necesidades, de fondos, que en un momento dado tienen las personas físicas, morales o entidades económicas. De igual manera, si por el otro lado teníamos de la oferta que eran los fondos disponibles, por este lado tenemos que es la suma de las necesidades, de todo el dinero que necesitamos. Volvemos en un momento dado, siempre en un momento dado. ¿Quiénes lo necesitan? Los agentes económicos o los entes económicos, personas, empresas y el gobierno, la cantidad de dinero que necesitan para poder coberturar sus necesidades. Entonces, eso se llama la oferta y la demanda de dinero. Entonces, como pueden ver, todo lo que nosotros hemos venido estudiando, lo que venimos estudiando a través del tiempo, guarda relación, sigue guardando relación porque vamos simplemente acrecentando nuestros conocimientos y en este caso especializándolos a un campo específico de la economía, lo que son las finanzas. Dentro de esto es muy importante tomar como referencia esto. ¿Cuál es el motivo principal para demandar dinero? ¿Por qué nosotros demandamos dinero? ¿Para qué? Y la razón simple, o la única razón, salvo que encontremos otra, o tal vez podamos ver otra, es la necesidad, o lo hacemos por la necesidad de mantener saldos en efectivo para efectuar las transacciones comerciales, o como elemento precautorio, o apoyo financiero, o a especular financieramente. Vamos a analizar un poco esta afirmación, ¿no? Decimos que principalmente demandamos dinero para la necesidad de mantener saldos en efectivo. Demandamos dinero justamente para eso, para mantener saldos en efectivo. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos en nuestro diario vivir, nosotros como las empresas, debemos tener un dinerito que nos permita movilizarnos, pues, nos permita realizar nuestras actividades fundamentales de una manera positiva, sin tener ningún problema para eso. Necesitamos tener una liquidez. Nosotros como personas en una proporción, las empresas en otra que son diferentes. También necesitamos para efectuar nuestras transacciones comerciales,
Claro, para comprar y vender lo que nosotros tenemos, nuestras necesidades. Como elemento precautorio, necesitamos dinero guardarlo, por ejemplo. ¿Para qué? Para que cuando se presente algo que no está previsto, un imprevisto, tengamos a dónde recurrir y no sea un problema afrontar esta situación. Porque muchas veces no se tiene esto, no está previsto esto y nosotros nos enfrentamos a un hecho que no nos permite coberturar esa necesidad de ese momento. Entonces, para eso es necesario tener como precaución. También para apoyo financiero, ¿no? O para especular financieramente. Cuando nosotros hablamos de apoyo financiero se trata de cuando nosotros queremos realizar alguna inversión financiera. O para la especulación puede haber algún producto importante que nos han dicho que con el tiempo va a subir, entonces invertimos en ese dinero con la finalidad de especular y ganar una mayor cantidad de tiempo. Entonces, principalmente, nosotros hablamos de que se demanda dinero, primero para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Para poder coberturar todo lo que nos necesitemos en el tiempo y los otros motivos que le hemos dicho para realizar transacciones, ya sea por un aspecto netamente financiero para financiar sus operaciones o para especular. Ahora, cuando nosotros hablamos de las demandar dinero, generalmente también hablamos de una periodicidad de los costos y gastos, ¿no? Entonces, que no corresponden a la periodicidad de los ingresos. Por ejemplo, nosotros a veces recibimos nuestros ingresos, pero nuestros pagos o nuestros gastos no concuerdan con esas fechas que recibimos el dinero. Entonces, muchas veces tenemos que recurrir nosotros al financiamiento, buscar dinero de alguna parte. Entonces nos vemos obligados a solicitar préstamo. ¿A quién? A los intermediarios financieros. Y ellos son los que nos van a facilitar el dinero, pero a cargo de un pago adicional. ¿No es cierto? Quiere decir que nosotros recibimos como 100, pero vamos a tener que pagar 110, motivado por los intereses que tienen que pagar. Entonces, en estos casos hay una relación desigual entre los ingresos y los egresos. Hay una cantidad de ingresos y una cantidad de egresos. Pero acá es donde se tiene que tomar en consideración las cosas. Si uno va a tener que recurrir a un préstamo, tiene que ser para una actividad productiva que le genere un mayor ingreso de lo que uno va a gastar. O sea, pensar en qué es lo que tenemos que hacer, vale la pena prestarse, pero para generar mayor cantidad de recursos. Ahora, la demanda de dinero también está relacionada con los volúmenes de las operaciones que se realizan en una economía. ¿A qué nos referimos con esto? Tienen que entender que la demanda de dinero en su momento es la suma de la demanda de todos los componentes de la economía. Entonces, en la medida que haya un mayor volumen de operaciones dentro de un país, entonces quiere decir que también habrá una mayor cantidad de demanda de dinero. En la medida que nosotros crezcamos como economía, crezcamos como país, tendremos una mayor necesidad de recursos económicos, de recursos en dinero para poder realizar todas las transacciones. Por ejemplo, también existen otros costos o gastos esporádicos y eventuales en la empresa, por lo que a veces se hace necesario mantener unos saldos disponibles. Eso es lo que yo le llamaba, o le estamos conversando acerca de lo que son los imprevistos. Hay a veces cosas que no están dentro del tema, como por ejemplo el hecho de que a pesar del mantenimiento que tenga una maquinaria, en un momento determinado se rompa una de las piezas. Eso no está previsto. Nosotros debemos tener un dinero que nos permita reparar de una manera inmediata esa máquina para que siga produciendo. Entonces debemos tener una cantidad suficiente para esos casos que no estaban previstos. Ahora, también una afirmación tenemos, ¿no? Decimos el que más tiene, más quiere, ¿no? Entonces esto efectivamente se va dando. Entonces la persona que tiene mayor dinero generalmente busca invertir más para poder generar más, ¿cierto? Entonces esto es bueno desde todo punto de vista, con la finalidad que se trata de equilibrar saldos en efectivo y las inversiones sean permanentemente realizables, ¿no? Ahora, vamos a ver qué cosas o qué tipos de instrumentos, ¿no?, manejamos nosotros en estos mercados de dinero. O sea, qué instrumentos manejamos nosotros en el mercado de dinero. Entonces, diremos primero una primera clasificación de estos tipos. Los podemos clasificar por su forma de cotización. ¿Cómo es que se cotizan? Tenemos, en primer lugar, instrumentos que se cotizan a descuento. ¿Qué es este caso? ¿Cómo son los instrumentos que se cotizan a descuento? Cuando su precio de compra está determinado a partir de una tasa de descuento
que se aplica a su valor nominal, obteniéndose como rendimiento una ganancia de capital derivada de la diferencia entre el valor de amortización, valor nominal, y su costo de adquisición, ¿no? Por ejemplo, los certificados de tesorería, los pagarés bancarios, los papeles comerciales, etc. Entonces, ¿qué es lo que sería? ¿Cuál es la característica que tenemos a esto? ¿No? Acá nosotros aplicamos, se habla de una tasa de descuento que se aplica al valor nominal. ¿Cuál es el valor nominal? El valor que está asignado en el documento, ¿no? Que esto se obtiene, dice, como rendimiento de una ganancia de capital derivado de la diferencia entre el valor de la amortización y el costo de adquisición. O sea, que nosotros vamos amortizando el bien, ¿no es cierto? Y tenemos que sacar que el descuento va a ser la diferencia entre las amortizaciones y el costo nominal del bien, ¿no es cierto? Eso nosotros hablamos de una cotización a descuento. También hablamos de instrumentos que se cotizan a precio, cuando su precio de compra puede estar por arriba o por debajo o por abajo de la par. ¿Qué es la par? Es el valor nominal. Como resultado de sumar al valor presente los pagos periódicos que ofrezca devengar. Como ejemplo, los bonos, los bonos que dan los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una serie de instrumentos que se trabajan de esta manera. ¿Y qué se pasa acá? Que sucede que cuando nosotros compramos un bono, nosotros pagamos un valor a la par, que se llama el valor nominal. Y sobre ese, en el proceso y en el tiempo, se van generando intereses, se van generando ganancias que se pueden ir acumulando, ¿cierto? Entonces, el hecho de ofrecerlos con esas ventajas es que se trata de cotizar al precio. Por su forma de colocación, ¿qué cosa es la forma de colocación? Es cómo se venden, en otras palabras, cómo se van a poner a disposición del público. Entonces, tenemos instrumentos que son de oferta pública de valores. ¿Qué es esto? Se da el caso cuando se ofrecen los valores a través de algún medio de comunicación masivo al público en general, especificando las características de la emisión. No es otra cosa que decir cuando nosotros los ponemos de conocimiento de todo el público general y que ellos, el público en general, decida si adquiere o no, para lo cual nosotros les ponemos pues a disposición cuáles son sus características, cuáles son sus bondades, cuáles son sus deficiencias, de tal manera que la gente pueda optar o no por su posibilidad de adquirir estos tipos de acuerdo a sus conveniencias. ¿Qué más tenemos? Subasta de valores. Es la venta de los valores que se hace al mejor postor. Este sistema es cuando nosotros los ofrecemos e invitamos a participar a una subasta y estos bonos se venderán al que ofrezca más, ¿no? Entonces, acá en el Perú nuestros valores gubernamentales generalmente se hacen bajo subasta, se ponen a subasta, ¿no? Entonces, acá es necesario que puedan presentar postura o por lo tanto adquirir títulos valores de colocación primaria para distribuir entre el público conforme a los procedimientos de subasta. Acá los bancos, las casas de bolsa, compañías de seguro. Ustedes saben muy bien que para comprar un bono tenemos que recurrir a unos agentes de bolsa, quienes son los encargados que tienen que manejar este tipo de inversiones. ¿Qué es la colocación privada? Es la declaración unilateral de voluntad del oferente, pero en este caso dirigida a personas determinadas, ¿no? Utilizando medios que no se califican como masivos, lo que la distingue de la oferta pública. Una colocación privada es cuando la colocación, o sea, cuando la emisión de bonos ya está destinada a quienes se les va a vender, a quienes se les hace de conocimiento, se los invita a participar y son ellos los únicos que pueden adquirir estos bienes. Entonces, tenemos tres modalidades, por su forma de colocación se clasifican por oferta pública de valores, por subasta de valores o por colocación privada. Otra tenemos por el grado de riesgo. En otras palabras, ¿qué es el grado de riesgo? Es el que mide la capacidad de pago que tiene el emisor. Nosotros te podemos decir, tenemos los bonos gubernamentales, que los bonos gubernamentales por su propia naturaleza tienen un buen respaldo, tienen buen instrumento es para poder invertir, ya que es el gobierno el que los está garantizando. Entonces, se presume y se asume que van a ser debidamente reconocidos. Tenemos los bancarios. Son instrumentos emitidos y con garantía del patrimonio de las entidades financieras, como bancos, casas de bolsas, arrendadoras financieras, empresas
¿no? De factoring, almacenes generales, en fin, son todos ellos que pueden emitir sus instrumentos financieros. Comerciales y privados. Estos valores cuentan con el respaldo patrimonio de la empresa que los realiza o los emite. Entonces tienen una garantía. Entonces, lo que acá se busca es que cuando uno emite un bono, nosotros tengamos la garantía y la seguridad de que se nos va a ser devuelto nuestro dinero con las utilidades que ahí se consignan. Para eso es que se busca que las empresas que realicen este tipo de operación sean empresas que tengan un respaldo o tengan una debida clasificación. Ahora, veamos cómo se divide el mercado de dinero, ¿no? ¿Cómo se divide el mercado de dinero? El mercado de dinero se divide en dos, en un mercado primario y un mercado secundario. ¿Qué es el mercado primario? Entonces, el mercado primario está constituido por las colocaciones nuevas. El título es negociado directamente del emisor al inversionista, resultando un movimiento de efectivo para el primero para cubrir una necesidad de financiamiento. El mercado primario es aquel que nos permite la emisión de nuevos títulos valores y a su vez facilita que exista una relación directa entre el emisor y el inversionista. Y es así como el emisor va a poder satisfacer rápidamente sus necesidades de financiamiento porque el trato es mucho más directo. Va a recibir su financiamiento que es necesario a cambio de entregar sus respectivos instrumentos financieros. Por el otro lado, ¿qué es el mercado secundario? El mercado secundario es aquel en el cual se ofertan y demandan los títulos o valores que ya han sido emitidos en su oportunidad y cuyo objetivo consiste en dar liquidez a sus tenedores mediante la cesión de dichos títulos o valores al comprador. ¿A qué hace el mercado secundario? Entonces, el mercado secundario es aquel que nos va a permitir o nos va a facilitar la comercialización de estos títulos o valores de tal manera que nosotros, el poseedor de un título puede hacerse de liquidez de una manera inmediata, al allí transferir su propiedad y su riesgo, por supuesto, a la persona que lo quiera adquirir y él se llena de liquidez. En el mercado secundario el dinero puede encontrarse, mejor dicho, que en el mercado secundario podemos encontrar algunas variantes dentro de lo que se llama su operatividad, ¿no? O sea, algunas maneras de operar podemos encontrar ya que son diferentes. Operaciones en directo, o sea, son las operaciones que se dan en directo. Es la operación a través de la cual el cliente solicita el monto de título, el plazo deseado para la operación y la fecha de liquidación. Eso es en el mismo día, o sea, en las 24 o 48 horas. Esas son las operaciones en directo. Son operaciones muy rápidas y que son solicitadas justamente para cubrir, pues, ¿no?, ciertas deficiencias que son de manera inmediata, ¿no? Entonces, eso se llaman las operaciones en directo. El intermediario revisa la posibilidad de cubrir la demanda del cliente en el monto, plazo y fecha de liquidación solicitados, cotizando la tasa a la que está dispuesto a realizar la operación. Tenemos la venta anticipada. ¿Qué cosa es la venta anticipada? Es la compra o venta de títulos antes del vencimiento de los mismos. Depende de la bursatilidad de dichos títulos, otorgando liquidez a los instrumentos, mercados secundarios. Comúnmente el rendimiento obtenido por el cliente difiere de lo considerado inicialmente. Puede ser mayor o menor por las condiciones de los mercados en el momento de la venta. Cuando nosotros estamos hablando de una venta anticipada, estamos hablando de que es un acto que se va a dar antes de su fecha de vencimiento consignado en el documento. Y como les hemos dicho, puede ser de mayor valor o menor valor conforme el mercado se haya comportado, ¿no? Entonces, ahora, comúnmente el rendimiento pues no necesariamente es el mismo. Eso va, como ya les dije, va a fluctuar de acuerdo a cómo el mercado se esté comportando. Hay operaciones también que se llaman de reporto, ¿no? Estas operaciones son cuando se vende el título, ¿no?, presente con un acuerdo obligatorio de recompra en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que el emisor se compromete a comprar en el futuro, ¿no?, a una fecha preestablecida o ya determinada. Y también se da un contrarreporto cuando existe nuevamente el compromiso del emisor de volvérselo a vender a la persona que lo compró inicialmente, de acuerdo a cómo se presenten las condiciones del futuro. ¿Qué tipos de instrumentos nosotros encontramos en este mercado de dinero o este mercado monetario? Ya hablamos a nivel internacional, lo más común nosotros encontramos las letras del tesoro. Las letras del tesoro, bonos del tesoro, se conocen muy como las T-bills,
que son pagarés a corto plazo emitidos por el gobierno de Estados Unidos. Y vienen en 3 tamaños diferentes de vencimiento, a los 90, a los 180 y 360 días. Los 2 primeros, ¿no es cierto?, se subastan semanalmente, mientras que los tipos anuales se subastan una vez al mes. Entonces, quiere decir que estas letras son emitidas por el gobierno de Estados Unidos y tienen 3 modalidades, a los 90, que son para 90, para 180 y 360 días. Lo que es a 90 y 180 se subastan en forma semanal, mientras los que se refieren a 360 días se subastan una vez al mes. Ahora, las letras del Tesoro se pueden comprar directamente a través de las subastas o indirectamente a través del mercado secundario. Los compradores de bonos del Tesoro en una subasta pueden entrar en una oferta competitiva, ¿ya? Una oferta no competitiva o una oferta no competitiva que no, si es que no simplemente la hacemos de una manera inmediata. Entonces, todo esto que nosotros podemos comprar existe sus formas y condiciones que cada mercado los va a dar. Entonces, eso nosotros nos vamos acomodando a las circunstancias que se presenten en el mercado. Todo está en función a que si nosotros queremos o no invertir en este tipo de instrumentos. Notas de agencia federal. Algunas agencias, ¿no?, del gobierno federal toman las obligaciones a corto plazo y largo plazo, incluyendo agencias como la Fannie Mae o la Sallie Mae. Estas obligaciones no son generalmente respaldadas por el gobierno, por lo que ofrecen un rendimiento ligeramente superior a los bonos del Tesoro. Porque el riesgo, aunque el riesgo de pago es muy pequeño, pero generalmente cuando no tienen un debido respaldo siempre se ofrece un mayor rendimiento justamente para coberturar ese riesgo mayor que hay, ¿no? Porque se asume que si están respaldadas por el gobierno y el riesgo es menor, entonces podemos manejar una tasa mejor, porque mientras a mayor riesgo haya, mayor será el pago, la cobertura que nosotros tengamos por el pago de intereses. Ahora, estas agencias negocian generalmente los bonos activamente porque es una manera de poder lograr el captar liquidez pues, para realizar sus operaciones. También tenemos a corto plazo aquellos instrumentos que nos eximen de los impuestos. Estos son pagarés a corto plazo, generalmente emitidos por gobiernos estatales y municipales, que no se hace normalmente acá, que nos permiten a nosotros estar exentos de pagar cierto tipo de impuestos, por cuanto a través de ellos van a realizar sus transacciones, van a poder cumplir sus objetivos de una manera más rápida. Entonces, al nosotros prácticamente colaborar comprándoles bienes, nos eximen del pago de ciertos impuestos. Los famosos CDs, los certificados de depósito, ¿no?, son los certificados que nos expiden o nos dan un banco que acreditan que nosotros tenemos fondos depositados y que tienen un determinado rendimiento. Ahora, estos CDs muchas veces nos sirven a nosotros de garantía para que se nos otorgue otro tipo de créditos. Los papeles comerciales. El papel comercial se refiere a la no garantiza, o sea, no es un papel que está garantizado en el corto plazo, ¿no? Son pagarés emitidos por sociedades financieras y no financieras. Tienen un vencimiento hasta máximo de 270 días y es lo que permite o está regulado por la SEC, ¿no?, cuyas siglas en inglés significan Security and Exchange Commission, que es de los Estados Unidos, que no es otra cosa que la agencia federal encargada de la supervisión de los mercados financieros, más o menos el paralelo de la CONACEP en el Perú. Ahora, también tenemos aceptaciones bancarias, que las aceptaciones bancarias son documentos a través de los cuales los bancos dan por aceptadas unas determinadas obligaciones y estas también son comercializadas en el sistema. Acuerdos de recompra. Acuerdos de recompra también conocidos como acuerdos de recompra o recompra de bonos de tesoro que se compran a un proveedor con el acuerdo de que se vendan de nuevo en una fecha futura a un precio mayor. Estos acuerdos son los más líquidos de todas las inversiones al mercado monetario, que van desde 24 horas hasta varios meses. Ahora, ¿qué sucede en el Perú? ¿Qué sucede en el Perú? Hemos tratado de hacer de todos los que nosotros vemos un pequeño resumen. ¿Cuáles son pues los principales instrumentos que manejamos en nuestro mercado? ¿Cierto? Y lo primero que tenemos son los depósitos bancarios, ¿cierto? Lo más común que es que nosotros hacemos cuando tenemos un excedente es formarlo, o sea, llevarlo al banco y presentarlo como un depósito bancario. Operaciones de reporte, que consisten básicamente en un préstamo garantizado con valores del prestatario.
Esto lo realizamos a través de la Bolsa de Valores de Lima. Operaciones de doble contado plazo, similares a las operaciones de reporte, con la diferencia que los valores negociables son letras o pagarés. Certificados de depósito del Banco Central de Reserva. Son instrumentos emitidos por el BCR de acuerdo con los objetivos de regulación de la masa monetaria en el sistema. Se comercializan mediante la subasta pública. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablábamos de la política monetaria decíamos que el Banco Central de Reserva el que podía realizar a través de sus instrumentos, podía manejar lo que se llama la masa monetaria? Pues bien, esta es una manera, cuando vende certificados o valores del Tesoro, es una manera de reducir o retirar del mercado liquidez, y cómo a través de la venta de estos documentos. Certificados de depósito del mismo, certificados de depósito del sistema financiero. Son depósitos que se realizan las más grandes empresas del país y se comercializan en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces también tenemos certificados de depósito, que son aquellos que realizan las grandes empresas, pues si se comercializan, van a comercializar en la Bolsa de Valores de Lima. Tenemos también los papeles comerciales, que no es otra cosa que son las promesas de pago sin garantía que las grandes corporaciones salen a vender para financiar su capital de trabajo. Hay papeles comerciales que son promesas de pago, como dice acá, que lo hacen pues las grandes corporaciones, grandes empresas. Entonces, ¿y cómo lo hacen? Para obtener financiamiento para sus operaciones. Y esto nos conviene a nosotros porque como lo respaldan empresas que tienen una gran solvencia económica, nos permiten a nosotros un manejo mucho más adecuado. Bien, señores, con esto estamos culminando el primer tema de la unidad 2. Muy agradecido.